gracias por promover pues todo este grupo de reflexión, el cual pues convoca ahora este curso y conecta un poco con reflexiones mías que vienen pues, ya hace años hacia esta idea de cambio social, crisis, cambio social ahora, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues como he reflexionado en una serie de trabajos, entre otros, pues la economía en evolución, viendo un poco cómo la ideología económica dominante pues surgió en un momento muy particular, evolucionó y claro, pues tiene unas perspectivas, es decir, lo pongo en perspectiva histórica. Entonces, en ese sentido, mi reflexión de fondo ahora pues va a centrarse en estos presupuestos que voy a indicar. Primero, pues que la ideología orienta nuestros enfoques y percepciones y comportamientos. Es como el vehículo espontáneo pues, que nos arrastra nuestra forma de ver el mundo, nuestro comportamiento, etc. Entonces, bueno, como un determinado enfoque bien pues subraya, incluso llega hasta cuantificar pues, determinados aspectos, pero siempre es a costa claro, de soslayar otros. De modo que en ocasiones su función principal es precisamente el soslayar, el ocultar para que no se vean otros aspectos. En ese sentido, yo veo la ideología económica y política dominantes, pues su principal función es mistificadora. Vamos a verlo a lo largo de la intervención, pues como lo que genera son ciertos aspectos oscuros para mistificar la realidad. Entonces, bueno, por otra parte, si queremos ver las perspectivas que lo estamos diciendo, pues claro, la percepción del presente y del pasado es la que condiciona precisamente la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. Entonces son estos enfoques y como estamos interpretando ahora mismo el presente y la historia, pues claro, lo que nos arrastra a ver o no pues ciertas perspectivas del futuro, ¿no? Y por último vamos quizá a advertir que para trascender la ideología y los enfoques hoy dominantes, hay que relativizarlos y la forma de hacerlo básicamente es ponerlos en perspectiva histórica, viendo que no fueron dominantes en el pasado porque surgieron en un momento muy particular y entonces por lo tanto no tienen por qué seguir estando en pie en el futuro, sino que podrán evolucionar, cambiar evidentemente. Entonces, bueno, partiendo de esta perspectiva, pues como decía, en parte con el incentivo pues, de este grupo de trabajo y todo esto, pues voy a apoyar mi intervención en un libro que acabo de hacer justo sobre el tema. Entonces, en principio, todavía el título no es fijo, aunque estoy corrigiendo pruebas. En principio, la crisis y cambio de paradigma. Y entonces, más o menos, estos puntos que voy a tratar a lo largo de la intervención, pues corresponden en parte a algunos capítulos del libro, pero evidentemente no voy a contar el libro, porque yo creo que la exposición oral pues difiere bastante, claro, de la exposición escrita. Entonces, por ello, pues mismo el segundo punto de paradigmas sociales en evolución, pues ese más bien es el último capítulo del libro. Sin embargo, voy a iniciar pues la reflexión precisamente por eso. Y entonces, bueno, primero empiezo considerando tiempos de crisis, tiempos de crítica. Bueno, porque veo que la crisis espolea precisamente el pensamiento y entonces cosas, reflexiones de fondo que antes no se llevaban, la gente pasaba ello por completo, de pronto se reavivan como consecuencia de la crisis y entonces ahí veo
que se empieza a hablar pues, de cambio social, incluso se acuña la palabra paradigma, cambio de paradigma un poco para estas cuestiones. Entonces, y parece como que hay que redescubrir la pólvora, y entonces en ese sentido, yo quizá por mi edad, pues recordaba otras épocas en las cuales pues también estaba en ebullición el pensamiento. Lo que pasa es que luego, pues claro, llegó una época de bonanza económica con todas esas burbujas especulativas, entonces acalló, y entonces precisamente el crecimiento es como la droga, entonces ahí palía pues las contradicciones y adormece el pensamiento. Entonces, sin embargo, en épocas de crisis, pues claro, se reaviva, y de ahí que, como digo, pues por la edad, por ejemplo, pues he repescado todavía ciertos autores que en la época de entreguerras del pasado siglo XX, salió toda una literatura, y entonces hago uso, por ejemplo, pues de un libro de Sorokin que se llamaba Filosofías de nuestros tiempos de crisis. Era la crisis de entreguerras que desembocó, pues en la Segunda Guerra Mundial, en todo el panorama, pues que vemos pues, de los marxismos, de todas las cosas en lo que desembocó, pues esos periodos de crisis. Entonces ahí, por primera vez yo creo que se afianzó toda una línea de pensamiento que echaba por tierra esa visión lineal del progreso, y entonces había toda una serie de autores que aparecen en parte recogidos en este libro de Sorokin, que razonaban pues, sobre el auge y la caída de las civilizaciones, o se llamaban entonces supersistemas sociales, o sistemas sociales, civilizaciones, y es un poco lo que hoy se repesca hablando pues, de cambio de paradigma. Pues entonces en este libro, por ejemplo, hablando de esos tiempos de crisis, 1920-1950, pues este autor sintetizaba aspectos en los que todo el mundo, las modernas filosofías, decía entonces, estaban de acuerdo en que la historia de la humanidad ha sido testigo de un número pequeño de supersistemas culturales o civilizaciones que se han manifestado de forma unitaria, claro, pudiendo diferenciarse unas de otras. Se veía, pues que el Imperio Romano pues tenía poco que ver pues, con tal otra civilización, etc. Entonces eran identificables. Estos sistemas se han apoyado en premisas mayores o valores últimos que a la vez articulan esos sistemas de pensamiento con todas sus piezas, etcétera, con sus partes. Y a la vez pues, que se han caracterizado por ser sistemas selectivos que toman siempre lo análogo pero rechazan lo ajeno. De ahí que sean pues invasores, todo ese afán de extender lo propio pero negar pues lo ajeno, rechazando lo diferente, y que evolucionan, sucediéndose unos a otros tras seguir auges, pues fases de auge, de decadencia o de desintegración, ¿verdad? Pues entonces ahora pues en este libro y en general yo creo que hemos de reflexionar pues sobre cuáles son las novedades respecto a esas otras crisis, y por ejemplo toda esta literatura pues, de ese periodo de guerra, de esas filosofías de épocas de crisis. En primer lugar, yo creo que es que se ha desinflado claramente esa fe en el progreso y ese optimismo con el que surgió pues, la Ilustración, la modernidad, todo eso iba imbuido pues, de un optimismo histórico que ha hecho agua hoy día, y entonces se perpetúan pues, por inercia ciertas ideas, toda esta ideología, pero ya es un poco tratando de apalancar y de conservar eso malamente, pero se ha perdido por una parte ese optimismo, pero por otra parte lo que surge, porque por ejemplo ahora el término sostenibilidad era crecimiento o desarrollo sostenible, pero es que ahora como el sistema ya no otorga crecimiento, sino que nos ofrece de crecimiento de esos agregados y de esa actividad económica, más bien lo que trata es de sostener el propio sistema, que es lo que está en cuestión, ¿no? Entonces por fin se empieza a hablar de que si es crisis sistémica o qué es lo que ocurre, ¿no?
Bueno, pues entonces en ese sentido otro aspecto es que también pues se han desinflado a la vez, curiosamente, las esperanzas y los optimismos de cambio que antes había, porque en ese periodo de entreguerras, bueno, pues había espíritus revolucionarios y afanes de cambio que mantenían pues cierto optimismo de cambio social revolucionario que después de una serie de experiencias bastante lamentables, pues entonces se han desinflado y entonces esas esperanzas de cambio, pues curiosamente a la vez, pues parece que no somos capaces de pensar alternativas, pero luego encima, sobre todo, que no somos capaces de llevarlas a cabo, porque todo se tuerce después, y entonces eso vamos a comentarlo posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte de estas cuestiones, también en un sentido teórico, yo creo que también hay novedades. Entonces, en ese sentido, me voy a apoyar ya en el segundo punto, paradigmas sociales en evolución, y para ello pues me voy a apoyar en el número 33 de la revista Polis, que toma como monográfico este tema, y en particular hay un trabajo de Cecilia Dockendorf, que hizo la tesis sobre este tema y lleva 25 años trabajando sobre ello. Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que resulta en cierta medida clarificador, porque ese tema de paradigma pues, fue acuñado por Kuhn en su libro clásico Historia de las Revoluciones Científicas, pero ese paradigma era aplicado al pensamiento científico, que era lo que llamaba pues, la ciencia normal, el conocimiento. De pronto, pues claro, tiene por ejemplo un libro que se llama La Revolución Copernicana. Se ve cómo hace agua, claro, el paradigma precisamente del universo de Ptolomeo y todo el enfoque que existía anteriormente, y cómo se impone pues, ya la revolución copernicana, y sobre todo ya todo el paradigma y toda esta cuestión de la mecánica clásica, el universo newtoniano, todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve que eso cambia a saltos. Entonces, por eso lo llaman revoluciones científicas, pero bueno, curiosamente comento yo que es que en la filosofía de la ciencia había pasado a mejor vida el término paradigma, porque se había discutido, parecía que era tautológico, que no servía, y el propio Kuhn lo llega a desechar después en los últimos trabajos. Y la cuestión es que después ahí tomaron cuerpo los epistemólogos para ver lo que había detrás de ese paradigma, y entonces vieron pues, a través de análisis pues, de la lógica matemática cómo eran sistemas de axiomas, y a la vez pues, con definiciones para que un cuerpo de conocimiento ya pues, llegara a aplicarse a un determinado campo de estudio. Por ejemplo, eso es lo que hago yo en el libro La Economía en Evolución, cuando que concierne pues a la noción, al uso del sistema económico, etcétera. Todo esto pues, se puede ver concretando de esta manera los paradigmas. Bien, pues ahora entonces damos un salto y se aplica esa idea de paradigmas no a sistemas científicos, sino al conjunto de lo que esas filosofías antiguas de épocas de crisis llamaban civilizaciones o supersistemas sociales. Entonces, Cecilia Dockendorf define el paradigma sociocultural como aquel conjunto de supuestos sobre la realidad y el ser humano que orientan las comunicaciones en todas las esferas de la sociedad por un periodo de tiempo. Lo ve más desde el ángulo de la información y de la comunicación de esa información, cómo conectan distintos campos, y para ello considera de utilidad determinadas teorías científicas, en primer lugar por la arqueología del conocer de Maturana, la sociología del conocimiento de Schur y la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Entrando un poco a lo que quiere decir cada cosa de estas, pues la biología del conocer, sobre todo de Maturana, pues lo que liga es ese conocimiento a la propia biología del ser humano. O sea, eso de pienso, luego existo, como si el pensamiento estuviera como fuera de este mundo y viniera a crear el ser. No, ese dualismo cartesiano no será. Es que precisamente pensamos porque somos entidades biológicas, y entonces lo desarrollamos de esta manera.
y entonces igual que el ojo humano pues creemos que vemos todo, pero tiene puntos ciegos, pues resulta que el propio conocimiento ofrece puntos ciegos cognitivos, y es lo que genera precisamente un paradigma, pues genera puntos ciegos cognitivos, es lo que decía yo, no solo permite analizar, incluso cuantificar, sino que soslaya cantidad de cosas en un paradigma, ¿no? Bueno, pues en segundo lugar, la sociología del conocimiento lo que analiza es cómo se construyen y retienen socialmente las elaboraciones del conocimiento que asumimos como realidad, ¿no? Entonces, en tres fases. Primero, se formula un mundo, después se objetiva o cosifica ese mundo socialmente producido, y el tercer punto ya, pues, se afecta de forma generalizada. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, yo solo he analizado por la idea del sistema económico, ¿no? Eso es una creación de la mente humana, antes no existía, se formula ya por el siglo XVIII, entonces se empieza ya a asumir, bueno, ya segundo punto, se cuantifica con todas sus cifras por los agregados de cuentas nacionales, y luego ya todo el mundo lo hace, ahí salen los periódicos, que si crece una décima más o menos y no sé cuánto, entonces en ese sentido es la aceptación generalizada ya precisamente de ese invento de la mente humana que antes no existía y que ahora arrastra, pues claro, nuestro comportamiento, etc., ¿no? El tercer punto, teoría de los sistemas sociales, los trata como sistemas de comunicación que conectan y estructuran información a distintos niveles. Hay distintas capas de información, desde lo subjetivo individual, social, grupos sociales, etcétera, etcétera, a través de sistemas psíquicos, culturales, organizacionales, que trabajan todos sintonizados bajo la batuta de ese paradigma dominante, ¿no? Reteniendo y subrayando información, es decir, que se subraya y se toman cosas, pero otras se ignoran, ¿no? Entonces esta es la cuestión clave, ¿no? Bueno, pues dicho esto, entonces vamos ya a pasar al punto 3, revisión de la modernidad y posmodernidad, porque todo arranca de ahí, y yo creo que todavía no hemos puesto en cuestión todo este pensamiento que se nos deriva no ya de la modernidad, sino también de las críticas de la posmodernidad. Entonces, bueno, la función encubridora de los enfoques dominantes, en primer lugar, es que la modernidad, y yo dedico un capítulo en el libro a la posmodernidad, voy a subrayar sin más que lo que nos ha llevado a un racionalismo y realismo ingenuos, ¿no? Es el dualismo cartesiano, entonces es ese enfoque analítico y parcelario, entonces ya pues creemos que podemos despiezar el mundo y entonces articular todas esas piezas que creemos que se articulan de una forma coherente, formando un único sistema, como en su día fue ese dogma del conocimiento científico, que era el sistema newtoniano. Que entonces, por ejemplo, Laplace, en su libro El sistema del mundo, decía el sistema del mundo, porque suponía que era el sistema que regía todas las piezas del mundo. Sin embargo, hoy día, pues todo esto se ha puesto en cuestión. En el mismo campo de la física, pues ni siquiera el paradigma newtoniano, pues de la mecánica clásica funciona. Ya hay otros paradigmas también, como la física relativista, la mecánica cuántica, etcétera, en el propio mundo de la física, no digamos ya en otras ramas del conocimiento, ¿no? Bueno, pero este enfoque analítico parcelario lo que nos lleva sobre todo es a dos escisiones graves, que es un poco lo que nos ha llevado a donde estamos ahora en esta ideología dominante. Es la escisión hombre-naturaleza, hombre o especie humana, naturaleza. Entonces parece que ese pienso luego existo, es que es un pensamiento desvinculado y el individuo es ajeno a la naturaleza, y entonces esto es una ruptura muy fuerte, que entonces vemos que, vamos a ver después, que tiene unas consecuencias graves, y sobre todo es la otra escisión, individuo-sociedad. Entonces parece que el individuo pues cae del cielo, es como el rey de la creación,
cae ahí esa idea de individuo con todos sus derechos habidos y por haber, y resulta que ese rey del mundo tiene que enfrentarse con la penosa tarea de vivir con otra gente y de compartir ese mundo. Entonces es un poco este enfoque un poco absurdo, porque claro, si ese individuo llega a existir es porque ha tenido padre y madre, ¿no? Y es porque tiene una familia y tiene todo un contexto social donde adquiere el lenguaje y el propio pensamiento, ¿no? Porque si no, eso no se tiene de pie, ¿no? Bueno, pues esto es la idea de considerar esas escisiones que nos llevan después a tomar cuerpo en la ideología política y económica dominante. Entonces aparece en ese enfoque analítico parcelario un sistema político que entonces por primera vez pues ya se emancipa el poder y se trata de gestionar, entonces acordando pues que la acumulación del poder pues puede llevar al despotismo, pues se le idean pues ciertos contrapesos. Entonces se trata de idear precisamente un sistema para gestionar el poder, es lo que se conoce como sistema político. Entonces se le añade ese adjetivo de democrático, porque se le añaden esos contrapesos, entre otros es el sufragio, división de poderes, etcétera, donde se piensa con ese enfoque mecánico, con ese parcelario, que entonces los individuos intervienen como votantes y esa interacción de esos átomos individuales con el sistema de sufragio pues extrae la voluntad general, que entonces se plasma, claro, en un gobierno que interpreta esa voluntad general, entonces, etcétera. Y después, por otra parte, claro, en ese enfoque analítico parcelario viene el sistema económico para gestionar la riqueza, y entonces aparece ya, en vez del sufragio, pues es el mercado, donde esos átomos individuales intervienen y entonces influyen, y entonces viene ya, pues en ese sentido, a extraer esa síntesis favorable para el conjunto social. Entonces, al mismo tiempo, esos dos sistemas se articulan en una noción muy particular de individuo, es ese individuo racional, o sea, es la razón lo que se impone, entonces, y a la vez un comportamiento es posesivo, es individuo posesivo, pero a la vez es un individuo dependiente, porque vamos a ver después que, claro, precisamente la emoción, los sentimientos, todo esto parece que se descarta en ese individuo y entonces se articula para alcanzar pues la racionalidad y esa pelea por el poder, la riqueza, todo esto, y entonces se crea esa idea de individuo que se va plasmando sobre todo en las élites a lo largo de la historia de la humanidad, y sobre todo en las élites masculinas. Sin embargo, el lado femenino queda pendiente precisamente de manejar pues esa individualidad relacional, que era lo que antes existía en general en toda la historia de la humanidad, predominante, claro, en las sociedades hoy día, dijéramos, primitivas, sin Estado, etcétera, etcétera. Pues claro, lo que funciona es una individualidad relacional, no existe ese dualismo cartesiano para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, esa individualidad es dependiente, según un libro de Almudena Hernando, que analiza la fantasía de la individualidad, cómo se genera esa idea de individuo. Vamos a luego volver sobre ello. Entonces ocurre que esa individualidad es dependiente. ¿Por qué? Pues porque, claro, no puede separarse de lo relacional, de los sentimientos, todo esto, pero entonces es el lado femenino el que cuida esas dimensiones relacionales, de sentimientos. Entonces esa individualidad es dependiente precisamente. Entonces es lo que se ha predominado, esa individualidad sesgada, posesiva, dependiente, es un poco a lo que nos ha desembocado, que casa justamente con las ideas de sistema político y de sistema económico a las que me he referido. Entonces, bueno, posmodernidad. Bueno, ocurre que es que mi idea es que lo que se llama pensamiento posmoderno
lejos de ser ninguna escuela de pensamiento coherente ni nada de esto, más bien es una creación de los media. Eso lo expongo en mi libro Raíces económicas del deterioro ecológico y social, y se ve que es que el grueso de estos autores llamados por modernos, ellos mismos renuncian a que se les llame de esa manera. Entonces es un invento de los media. ¿Para qué? Pues para divulgar un relativismo todavía más sesgado e ingenuo casi que ese realismo y ese racionalismo ingenuo de la modernidad, ¿no? Entonces, claro, pues en ese sentido, cuando se alcanza la globalización financiera, económica, todas estas cuestiones, y se alcanza pues este metabolismo, alcanzando esas cifras como las que ha señalado Jorge Richman hace un momento, todo esto se puede, pues entonces resulta que cualquier visión global de perspectiva de civilización, todo esto es una metanarrativa y tal, y entonces claro se genera como un relativismo pues todavía más ingenuo y extremado todavía, eso viene bien, claro, para cerrar los ojos a la irracionalidad global a la que nos ha llevado este sistema, porque con esas racionalidades parcelarias pues se traduce en una sinrazón global, que es un poco a la que nos han arrastrado, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. En primer lugar, seguimos con la función encubridora de los enfoques dominantes. Sistema económico mercantil, decíamos. Entonces el tema es que cuando se crea esta noción de sistema y surge por primera vez pues la economía como disciplina autónoma, autosuficiente, en el siglo XVIII, pues surge a costa de desplazar la atención desde la adquisición de riqueza y la distribución de riqueza hacia la producción de la misma. Es que antes, ¿qué pasaba? No había reflexión económica, no se hablaba, ni se reflexionaba, ni se escribía sobre los precios, el dinero, el comercio. Sí que se escribía y se reflexionaba, pero se pensaba que el juego económico era un juego de suma cero en el que si uno sacaba tajada era a costa de otros, de modo que eso aparecía estrechamente vinculado a la moral o al poder. Claro, y entonces todo esto aparecía en manuales de confesores que sacaron tratados bien potentes sobre el comercio, sobre todas estas cuestiones, o en memoranda para la corona, ¿no? Pero no se pensaba que eso pudiera ser una disciplina con una racionalidad independiente. ¿Y cómo se emancipa? Bueno, porque ya surge la ciencia experimental y en agronomía se empiezan a hacer experiencias y se ve que en una parcela pues arroja más cosecha que la otra, porque hasta entonces se pensaba que se decía, pues como decía Copérnico en su libro, pero también pues Aristóteles y otros autores de la época, dice, la Tierra concibe por el Sol dando a luz todos los años. Luego era un poco la interacción entre la madre Tierra y las potencias celestes, donde se generaban las riquezas y la especie humana no podía influir de forma significativa, como no fuera mediante el rito, en esas creaciones de la madre tierra, ¿no? Sin embargo, ya la ciencia experimental, la agronomía, etcétera, pues permite que en una parcela pues puede dar más cosecha que otra, desacralizando ya el razonamiento, y entonces por lo tanto es esa producción, la ciencia económica surge, se independiza, tomando como objetivo el afán de acrecentar esas producciones de la madre tierra. Entonces, según los autores de la época, era acrecentar el crecimiento de las riquezas renacientes de la madre tierra sin menoscabo de los bienes fondo. En primer lugar, la fertilidad de la propia tierra. Bueno, pues entonces ya de pronto lo que era adquisición, de pronto ya se focaliza y resulta que todo ello es producción. Y dices, ¡hala! Pero si entonces luego la civilización industrial, que lo que ha hecho es acentuar hasta límites insospechados las extracciones de la corteza terrestre, y ya se cierra ese universo orgánico, que era un poco lo que todavía se creía, que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la Tierra también, y los continentes dilataban sus límites. Todo eso se ve que eso no ocurre. Entonces ya la Tierra no crece, los minerales no se perfeccionan, ni crecen, ni esto, y entonces, sin embargo, ahí ya se corta el cordón umbilical que unía
esa idea de producción y se queda girando en el mero campo de lo monetario. Entonces, producir pues acaba siendo sin más revender con beneficio, ¿no? Que es un poco ese agregado de renta o producto nacional. Entonces, bueno, entonces ahí es donde estamos. Entonces, por lo tanto, la metáfora de la producción y la metodología del crecimiento, porque se considera que acrecentar esa producción es bueno para todo el mundo y entonces, por lo tanto, viene de la mano la mitología del crecimiento, encubren los procesos de adquisición y los daños físicos y sociales y aparece un medio ambiente inestudiado por el sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, todo esto, cuando la adquisición de riqueza, sobre todo en este último boom económico meramente especulativo, es meramente extractivo y es de suma cero, que en esa estamos, en este país, todo ese boom especulativo, pues ahora de pronto se ha visto que era un juego de suma cero y que si unos han sacado tajada en plusvalías, en todo esto, y se han ido con la música a otra parte, pues resulta que ahora esto hay que pagarlo porque en una parte se ha financiado a crédito y ahora hay que pagar todo esto. ¡Hala, hala! No era producción para nada, era mera adquisición de riqueza y todo esto lo han encubierto, esta noción de sistema económico. Entonces, bueno, se genera por lo tanto ese medio ambiente inestudiado por el sistema y por lo tanto las ideas de producción se añade a aquella otra de mercado, como ciertos automatismos que se supone ya que la responsabilidad individual pues se oscurece porque es un poco el tema de la mano invisible, que se supone que el mercado pues reconduce hacia el bien común los vicios privados del egoísmo, etcétera, etcétera, que intervienen ahí los átomos individuales, pero luego esto se transmuta en el bien común a través del mercado. Bien, pues esas ideas de producción y de mercado eliminan la moral y el poder del escenario económico, por lo tanto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, estábamos viendo antes que en lo político surgía esa idea, por lo tanto, para gestionar pues el poder, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese poder se va desplazando hacia el campo de lo económico y entonces la función encubridora del sistema político democrático es que tiene lugar una democracia que se dice representativa, pero que escinde el cuerpo social en una clase política de gobernantes activos y el resto de gobernados pasivos, ajenos totalmente a la política, ¿no? Y entonces esto transcurre con un sistema político cada vez más huérfano de poder independiente, porque el poder resulta que se ha ido desplazando hacia lo económico. Entonces, precisamente son esas entidades empresariales, transnacionales incluso, que tienen más poder que los propios estados, a donde se ha ido desplazando el poder. Y en lo económico hemos visto que no hay contrapesos que valgan ni nada, porque ahí se hace abstracción de la moral y del poder en lo económico. Sin embargo, se sigue reflexionando con un sistema político pensando que es el que gestiona todo el poder y para nada. Entonces, ¿qué es lo que surge? Pues claro, está tributario de lo que se llaman los mercados. Entonces, claro, resulta que esos mercados hablan y dicen lo que hay que hacer, etcétera, y le llega una misiva al presidente de turno que dice Bruselas y que dice no sé qué, que resulta que hablan y dicen lo que hay que hacer. Dices, caramba, pues entonces vemos que hay unos políticos conseguidores que son tributarios precisamente de ese poder económico que es un poco lo que predomina. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver rápidamente, a hablar un poco los puntos ciegos de estos sistemas con el medio ambiente inestudiado por el enfoque económico y político dominante. Entonces hay un medio ambiente social, medio ambiente físico, financiero y también medio ambiente político, porque tras la fachada democrática se oculta la mano del poder, que es la que orienta, aparte, pues la toma de decisiones, que siempre es una decisión, consenso elitista en la trastienda, pues entre el poder económico y la trastienda pues de los partidos políticos, donde se toman pues las grandes decisiones de espaldas a la ciudadanía. Bien, pues entrando ya hay que advertir que hay dos formas para abordar ese medio ambiente inestudiado por la idea usual de sistema económico. Uno dentro del propio sistema, estirando la vara de medir del dinero
para atrapar objetos de ese medio ambiente y llevándolos al redil del análisis usual coste-beneficio, que es por ejemplo lo que hace la economía ambiental, o bien recurriendo a otros sistemas habituados a trabajar en ese medio ambiente que es su objeto de estudio ordinario. O sea que para nada, para esas disciplinas de ciencias de la Tierra, hay un medio ambiente inestudiado. La termodinámica abarca, o la hidrología, pues todo el ciclo hidrológico desde la fase atmosférica, las precipitaciones, correntía, evaporación, etcétera. Es toda el ciclo hidrológico, o todos los flujos de materiales que tienen lugar en la biosfera. Para nada hay medio ambiente ahí que valga. Entonces nos damos cuenta que la palabra medio ambiente que ha tomado cuerpo pues es una naturalización de la ideología económica dominante, porque es el resultado meramente de la cortedad de miras de ese enfoque económico ordinario. Es un poco lo que ha tomado cuerpo y se llama medio ambiente en el mundo físico, ¿no? Pero existe, como decíamos, medio ambiente social y hasta medio ambiente financiero, porque es que ese prisma de la producción resulta que se le escapa todo el juego de adquisición de riqueza, especialmente en el campo de lo financiero, que los analistas pues tenemos que repescar haciendo espeleología para ver lo que pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver un poco el medio ambiente social, pues como el enfoque económico ordinario con la noción de trabajo recae y retiene ciertas actividades y tareas que se llaman productivas porque tienen alguna contrapartida, están retribuidas, normalmente son trabajo asalariado, pero si no, también sujeto a cierta retribución monetaria. Entonces, lo que no es así no sale en la foto de las estadísticas al uso, ¿no?, sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, se hace abstracción de que aun siendo retribuidas pueden ser con utilidad social o sin utilidad social. Puede ser, pues fijaos, pues cualquier ejecutivo que va a hacer operaciones especulativas tranquilamente en gran clase, viajando en avión tomando copas, etcétera, muy bien retribuido, etcétera, pero yendo a hacer operaciones especulativas que puede ser una lacra social. Entonces, no solo sin utilidad social, sino con daño social pueden ser, ¿no?, y entran dentro de lo que se llama trabajo. Sin embargo, otras pues pueden ser de gran utilidad social, como es toda la cuestión de los cuidados, etcétera, en toda la esfera doméstica, que al no estar retribuido no es trabajo, claro, no sale en la foto precisamente de este enfoque económico ordinario. Igualmente, pues se pueden cruzar tareas que pueden ser gratificantes o penosas, es decir, clasificar todas las tareas pues y visibilizarlas al clasificarlas con otros criterios diferentes, más allá, que van más allá del prisma ordinario, claro, y deformante del trabajo, que parece que lo único interesante es el trabajo y el resto es ocio, cuando, claro, precisamente ese resto puede ser trabajo sombra, como decía Illich, y ser penoso, ¿no? Porque, claro, la sociedad ha trasladado sobre las personas determinadas tareas penosas, como es cada vez más, pues son desde la propia operativa bancaria, que tiene que hacérselo cada persona, hasta ir al trabajo, que antes había autobuses, llevaban a la gente a las empresas, ahora tiene que buscarse la vida cada uno por su cuenta, ir al trabajo en su coche o como sea, etcétera. Entonces, pues son tareas penosas que, ¿no? Entonces, todo esto se llama ocio, pues no, es trabajo sombra, según Illich. Todo esto habría que clasificarlo, ¿no?, debidamente. Bueno, y entonces el medio ambiente físico, pues vemos que es que la economía consolidó su objeto de estudio en este conjunto pequeño de objetos apropiados, valorados y producidos. Es en el prisma del valor monetario, que trata de acrecentar ese conjunto pequeño, ¿no?, acrecentarlo, ese valor, esos agregados monetarios. Pero claro, eso puede hacerlo a costa de deteriorar todos los otros conjuntos que vemos por ahí. De ahí que la contradicción entre economía y ecología pues está servida de antemano. Es el diálogo habitual de sordos. La ecología razona sobre todos los recursos, la biosfera y la especie humana, de los conjuntos amplios que aparecen aquí,
mientras que la economía ordinaria razona solo con el conjunto pequeño, este de aquí, de ahí que pueda acrecentarse el valor, pero deteriorando, extrayendo, con residuos, con deterioros, etcétera, de los otros conjuntos grandes. ¿Te puedo coger un poquito de agua? Si es que... Gracias. No, gracias. Bueno, pues entonces, ¿qué se puede hacer para esto? Pues claro, evidentemente podemos ampliar el objeto de estudio, que es un poco lo que vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, adoptando pues lo que yo llamo enfoque integrador, es decir, se adopta un enfoque ampliado, un objeto de estudio ampliado, y se toman las cosas ya desde los recursos que existían antes de ser valorados y luego lamentablemente siguen existiendo físicamente después de ser utilizados en forma de residuos, ¿no? Aunque carezcan de valor, por definición, valor monetario, ¿no? Entonces habrá que ver todos estos procesos, habrá que verlo, claro, en un territorio determinado, porque eso pues no es abstracto, no cae del cielo, tiene que siempre tomar cuerpo en algún territorio, y entonces en ese sentido todo esto está sujeto a una flecha de tiempo, claro, con sus irreversibilidades, que es un poco lo que analiza la termodinámica, etcétera, o sea, y sus problemas, claro, de dificultad de dar marcha atrás a esa flecha del tiempo. Al mismo tiempo, abajo, ahí vemos que hay producción y consumo de valor monetario, pero hay una parcela dentro de todo eso flujo, que es un poco análisis de metabolismo, como decimos, y todo esto, claro, se pueden reconvertir los residuos en recursos, etcétera, hacer bucles de reciclaje, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya vamos a ver la idea de sistema económico con producción, crecimiento. Entonces, por lo tanto, soslaya, insistimos, las raíces del deterioro. ¿Por qué la soslaya? En primer lugar, porque adopta un reduccionismo monetario. Es un enfoque unidimensional en el mero campo del valor. Entonces, vemos ahí que es ese agregado, esos agregados monetarios, que se cierra los ojos, no se ve a qué corresponden en el mundo físico y social, como vemos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, no se considera el coste, solamente se considera solo el coste de extracción, pero no el de reposición, con lo cual ese metabolismo está empujado a deteriorar pues la base de recursos planetaria, ya que ese sistema no considera para nada el coste de reposición, sino es el mero coste de extracción, con lo cual alegría y optimismo, extraer y se saca el petróleo, se quema, pero nadie se preocupa de juntar el CO2 y el agua que sale después de haberlo quemado, ¿no? Igual los minerales pues se disipan, se convierten en residuos, entonces no hay preocupación en ese sistema, con lo cual al no cerrar los ciclos, pues la insostenibilidad a largo plazo y a escala planetaria pues está servida de antemano. Pero no solamente no considera el coste de reposición, sino que a la vez se impone una creciente asimetría entre el valor monetario a lo largo del proceso económico, que se acrecienta el valor monetario más que proporcionalmente en las fases finales de comercialización y venta. A mucho mayor ritmo, crece el valor monetario, mucho mayor ritmo que el coste físico que conllevan los procesos, es decir, que las primeras fases de obtención de productos primarios con gran coste físico, entonces resulta que eso exige muy poco valor monetario, mientras que las partes finales son las que se lleva pues la parte del león en la creación de valor. De ahí que lo que ya llamamos regla del monetario, que esto lo explico en el libro Raíces económicas del deterioro ecológico y social, es que lo que se llama desarrollo económico es una cuestión posicional, es colocarse en las fases de mayor valor de la regla del notario. Pero claro, precisamente no todos los países, no todas las ciudades ni las personas se pueden colocar en esas
zonas más valoradas de la regla del notario, sino que si se colocan algunos es porque otros están abajo, ¿no? Entonces ahí vemos, por lo tanto, que vamos a ver que en eso se apoya además en un marco institucional que avala derechos de propiedades iguales y organizaciones jerárquicas que a la vez son, en primer lugar, pues las propias empresas capitalistas en lo económico o los partidos políticos en el mundo ya pues de la política, y relaciones laborales dependientes, es decir, que desequilibradas, claro, en poder, y un sistema financiero pues que amplifica, claro, estas desigualdades que se genera con un comercio que está sesgado por la regla del notario a la que me he referido, ¿no? Entonces, resultado obligado, pues claro, deterioro ecológico y polarización social y territorial. Es decir, que con estos mimbres pues salen estos cestos, que no puede ser más que la medida en la que se atizan y se fuerzan pues estos mimbres, pues, los resultados, deterioro ecológico y polarización social y territorial, pues a todos los niveles. Entonces, en este sentido, se agrava, decíamos, por lo del medio ambiente financiero, que ese enfoque voracible de la producción pues tampoco contempla. Parece que todo es producción, sin embargo, el medio ambiente financiero lo que soslaya ese enfoque de la producción es que el proceso de financiarización que se ha extendido por el mundo, pues priorizó la creación de valor en el comercio de activos patrimoniales. Es compraventa precisamente de activos financieros o inmobiliarios, o compraventa de empresas, claro, lo que se lleva a gran parte de esa creación de valor. No son la mera compraventa de mercancías, que ha pasado a segundo plano. Entonces es esta actividad de compraventa de activos patrimoniales, y es lo que hace que el sistema financiero pues sea un instrumento clave hoy día en el ejercicio del poder. Entonces se ignora, por lo tanto, que el desarrollo no es una cosa de producción, sino de poder y posición, y la creencia de ese enfoque económico convencional, que decía, ver, pues un país desarrollado era un país, se suponía, muy productivo, que ahorra mucho y puede prestar mucho al resto del mundo, oculta la realidad de que hoy día un país desarrollado es el que ejerce su poder como atractor de capitales y recursos y población del resto del mundo. ¿Cómo ejerce de esa manera como atractor de capitales, recursos, población, etcétera? Pues en mi libro Raíces económicas del deterioro ecológico y social sintetizo, caracterizando desde este otro enfoque más allá, trascendiendo al enfoque ordinario de la producción, que un país, pues ¿cómo consigue hacer esto? Bueno, porque en el panorama comercial consigue encaramarse en la parte más valorada de la curva del notario, consiguiendo una relación de intercambio favorable para él. Claro, pero si es favorable para él, es porque no lo es para el resto, claro. Entonces dicen, pues entonces si unos están arriba es porque otros no lo están. Igualmente panorama financiero, porque atrae capitales del resto del mundo, emitiendo pasivos no exigibles o titulizando sus propios pasivos exigibles. ¿Qué son pasivos no exigibles? Bueno, pues en primer lugar el dinero, o sea, si se emite pues euros o dólares, detrás de ahí no hay nada, ya no hay conversión ni siquiera en oro ni en nada, nadie puede exigir nada con euros o con dólares más que comprar lo que se pueda comprar con ellos. Después la expansión de lo financiero pues ha arrojado otros pasivos exigibles, básicamente son las acciones o las participaciones en sociedades. Precisamente tú tienes una acción y entonces eso ya lo has comprado a un precio, pero luego por mucho que caiga a la mitad no puedes exigir ahí que te den nada, es que ha caído a la mitad y ahí te quedas. Y la prueba es eso, las participaciones, las de Bankia. Entonces resulta que claro, no era exigible, entonces es que la gente no se había dado cuenta, ¿no? Entonces claro, que es que se vende ese producto financiero que desde el punto de vista jurídico precisamente era una deuda, se decía
deuda perpetua. ¿Por qué? Pues porque era perpetua, el que ponía el dinero ahí se quedaba para siempre, era partícipe, pero no se lo devolvían. Entonces era un poco la clave, ¿no?, de la historia. Es como se dice jurídicamente en sentido estricto. La cosa era el engaño, claro, de añadir preferentes, cuando de hecho todos los deudores tenían preferencia sobre esos partícipes, salvo los accionistas, es decir, los que tenían cuentas corrientes. Todo esto podían los primeros, en caso de bancarrota, pues sacar primero. Bueno, bien, pues entonces es emitir pasivos no exigibles, o titulizar los suyos propios exigibles, que es un poco lo que hemos visto con la titulación de las hipotecas subprime y estas cuestiones, ¿no?, que se han puesto de moda. Panorama físico, pues ese país rico es que es deficitario en recursos y que extrae del resto del mundo. Tiene un déficit físico porque vive a costa de traer petróleo, gas natural, lo que quiera, todos los recursos del resto del mundo. Entonces es deficitario en tonelaje y al mismo tiempo excedentario en residuos. Y bueno, el panorama demográfico es que es atractor de capitales, es de población también del resto del mundo. ¿Por qué? Pues porque hay un diferencial de precios, etcétera, de salarios, y entonces ejerce como atractor precisamente de esa población, que ahí es lo que se trata de poner barreras, porque ese es el problema, ¿no?, a la inmigración. Entonces, bueno, ahí yo lo que uso el símil es que entonces un país rico es que es un país desarrollado, entra más en el símil de modelos depredador-presa o parásito-huésped, más que el modelo, la idea del enfoque de producción ordinario. Entonces es más eficaz, claro, para esto usar esos otros modelos de biología para ver un poco lo que está pasando. Bueno, entonces el desenlace de todo esto ha sido la trepidante cadena de emisiones y revalorizaciones de activos y pasivos y tal, en toda esta burbuja especulativa planetaria, pues se produce por un eslabón débil, que fue el de las hipotecas subprime. Entonces vino la crisis, la desconfianza sobre la calidad de esa cadena, activos pasivos, todos ellos vinculados unos a otros. Entonces ya ahí se rompe esa creación de valor. La creación de valor muda en pérdidas y al mismo tiempo viene la desconfianza entre todo ese marasmo, claro, de activos, pasivos, etcétera. Bueno, consecuencias: crisis de larga duración, crisis del euro, diagnósticos y tratamientos inadecuados. ¿Inadecuados para qué? Claro, bien adecuados para escabullir, pagar los platos rotos de todo esto a los más poderosos, que tratan de escabullirse, de pagar, de que les caiga sobre ellos las pérdidas, y tratan de cargarlas, pues claro, sobre los más pobrecillos. Entonces a eso, bien a escala, pues en la Unión Europea, pues ya vemos que son los países del sur los que entonces se les carga un poco. Ya parece que lo de la llamada cohesión social, todo eso pasó a la historia. Ahora hay que aparatar las clavijas o reducir las pensiones, todo esto. Claro, un país como España, que tiene una pensión media por debajo de la de Grecia, ¿no?, y es menos de la mitad, claro, de per cápita que en Alemania o que en otros sitios, y ahora es que hay que recortarlo porque esto, etcétera, etcétera. Igual el salario horario, tal. Entonces esto es lo que hay que recortar. Bueno, y entonces ya perspectivas y alternativas. Bueno, ahí es donde entramos un poco en lo de este curso. Ya vemos un poco proseguir o reconvertir entonces el sistema sociopolítico. Entonces, mutaciones generales a subrayar antes de pasar un poco a ver por las alternativas y todo esto. Bueno, pues es que hay que tener cuenta bien claro de interpretar el presente. Entonces, como la metáfora de la producción de riqueza oculta el predominio de la extracción, adquisición y deterioro, la idea de mercado soslaya el desplazamiento y concentración de poder económico empresarial. Entonces hoy día, pues claro, hay empresarios y empresas capaces de crear dinero financiero, que yo llamo, en forma de títulos que emiten, acciones, participaciones, etcétera, y de conseguir privatizaciones, reclasificaciones, concesiones, marcas, y de manipular la opinión. Y antes el Estado controlaba empresas, ahora hay empresas y empresarios que controlan al Estado y a los media,
precisamente. Maquiavelo para directivos, bueno, es que claro, para este enfoque, el enfoque de la producción era Smith y todo esto, los economistas clásicos, pero es que ahora para este enfoque de pelea de poder se lleva más Maquiavelo, y la prueba es aquí en un libro, en una línea de libros de empresa, pues cómo sacan, claro, Maquiavelo para directivos, claro, que es lo que se lleva más para este tipo de juego económico de poder, que es un poco en el cual estamos. Entonces, consecuencias político-económicas, bueno, refundación oligárquica del poder con un neocaciquismo o despotismo democrático, porque hay todo ese escenario democrático que inviste de democracia a este poder despótico. Tercera fase de acumulación capitalista es la que yo llamo, porque ya no es ni la primitiva que decía Marx para sociedades precapitalistas, etcétera, ni la que se consigue mediante la plusvalía con la compraventa de mercancías, que es un poco la analizada por Marx, sino es la compraventa de esos bienes patrimoniales, y de ese juego financiero es la que arrastra esa tercera fase de acumulación, en que las empresas más poderosas promueven o bien lucrativos megaproyectos de dudoso interés social y económico y adquieren las propiedades del Estado y del capitalismo local, y entonces claro, las consecuencias es que los beneficios empresariales, las plusvalías que se han obtenido en este juego, etcétera, vamos, y el crecimiento económico ya nos suponen mejoras generalizadas de la calidad de vida de la mayoría de la población, que eso sí, es lo que vemos, se le invita a pagar los platos rotos de ese festín de beneficios, plusvalías y comisiones que se ha originado, y en esas estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Insatisfacción general, nuevos sujetos históricos, claro, es que pasa que ahora con esta tercera fase de acumulación, etcétera, ya ni lucha de clases ni Cristo que lo fundó, es que pasa que aparecen sujetos históricos por debajo de las piedras, es que las preferentes de Bankia hayan pillado a cualquiera, no es cuestión de clase social, ¿no? Entonces nos encontramos en un saqueo generalizado del propio capitalismo local, tradicional, etcétera, etcétera, por este capitalismo financiero, transnacional, esta nueva neocaciquismo o esta refundación oligárquica, que es la que extrae lo que puede de todo el cuerpo social. Entonces, en esta fase estamos, ¿no? Perspectivas y alternativas. Bueno, decíamos proseguir, por una parte, es decir, alimentar el sistema, o reconvertir, domesticar ese sistema. Entonces, lo primero, proseguir. Bueno, Patrick Guedes, un autor que sacó Ciudades en Evolución a principios del siglo XX, pues decía cacotopía, llamaba esto de proseguir, porque él decía ya que era una utopía negativa, en el sentido de que seguir por este camino no solo era inviable desde el punto de vista ya planetario, dado el peso de la especie humana, del metabolismo económico que tiene a escala planetaria, de todas las consecuencias sociales, ecológicas, todo esto en general crea unas contradicciones que lo hace ya inviable. Es una utopía, pero porque no es posible, pero es que tampoco es deseable, porque se ve que lo que genera es polarización social, territorial, todo esto, que es lo que digamos, tampoco es un universo muy deseable, ¿no? Entonces, reconvertir, bueno, es que esto es lo que llamaba utopía, en cuanto que desde el punto de vista de las ciencias de la naturaleza, de la ecología, incluso de la sociedad en su conjunto, podía ser mucho más deseable, pero esta reconversión parecía utópico, porque estaba tan anclada la ideología dominante en nuestras mentes que nos cerraba la puerta a esa reconversión social, ¿no? E ideológica, ¿no? Entonces, por eso lo llamaba utopía. Entonces, para proseguir, bueno, hay que inyectar recursos públicos, en eso estamos, salvando a la banca y a todo lo salvable, etcétera, etcétera, y sanear y controlar el sistema, bueno, eso menos,
pero si no, reconvertir requisitos, claro, pues sustituir la fe en el progreso y en el desarrollo económico por la conciencia de la regresión y el deseo de evitarla, es decir, hay que tomar conciencia de todo ese deterioro, entonces subordinar, claro, el sistema económico y político para mejorar la convivencia y calidad de la vida de la mayoría. Es un poco lo que habría instrumentos, pues claro, cambiar las reglas del juego económico, la curva del notario, entonces el sistema financiero internacional, claro, vemos que lo que desata pues es ese encadenamiento de burbujas especulativas, etcétera, etcétera. Entonces, cambios mentales, por lo tanto, e institucionales, ¿no? Rechazar falsos atajos, sobre todo, y falsos diagnósticos. Es decir, ni el fin justifica los medios en política, ni hay mano invisible que enderece hacia el bien común, pues esos vicios privados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues hay que romper un poco con esos falsos atajos de enfoques pues de realismo ingenuo, de creer que porque entonces ahí desde la toma del poder o se ganan unas elecciones o se emancipa una colonia y entonces ya de pronto pues ya se cree que ya se libera, etcétera, y ya se consigue el cambio, y luego pues vemos un poco pues lo que ha pasado con todos los países del bloque del este, etcétera, o la última oleada pues es de esos regímenes despóticos del norte de África, que eran derivados pues de ese países no alineados que parecían que se iban a comer el mundo. Entonces con la pelea, con la emancipación pues de las colonias, todo esto, y luego desemboca pues como asilo pues de despotismos y de cosas que nos ha llevado pues a esos últimos coletazos en los que estamos, ¿no? Entonces hay que rechazar esos falsos atajos, y bueno, en la medida en la que lo de abajo pues se promueve, hay una flecha que une lo de arriba, entonces empujaría a sanear y controlar el sistema. Pero si no hay presión de abajo, pues poco saneamiento y control del sistema, estamos meramente en inyección de recursos públicos, ¿no? Pero poco saneamiento y control. Quiero decir que los paraísos fiscales siguen por ahí campando a sus anchas, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera hay en este país reconversión inmobiliaria, que sería lección primera pues para reconstruir, pues claro, sobre otras bases, pues ese metabolismo económico, exigir responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, alternativas políticas. Bueno, frente a la actual refundación oligárquica del poder con fachada liberal y democrática, que es una democracia que se dice representativa, y luego está el consenso reservado y elitista. Es ese consenso entre bastidores, claro, entre el alcalde, los inmobiliarios de turno, etcétera, etcétera. Es ese neocaciquismo donde se amañan pues las grandes operaciones de espaldas a la ciudadanía, que en este país pues testimonia toda la geografía del país con todas esas ruinas modernas, como dice pues un libro que se ha ocupado de cartografiar pues esas ruinas modernas, ¿no?, que son el vestigio precisamente de este enfoque meramente adquisitivo, especulativo, que han dejado los despojos por todo el territorio, con las inmobiliarias, claro, en suspensión de pagos, que han arrastrado a su vez a las cajas de ahorro, que era la mano financiera del caciquismo local, y que nos han llevado pues a donde estamos, ¿no? Entonces, frente a eso, refundación democrática del poder, con ejercicio pleno de ciudadanía, pero sobre todo bien informada, que en esa estamos. Por eso estamos viendo pues todo este aspecto ideológico que es elemental para clarificar de qué estamos hablando, y entonces efectivamente es participación, pero bien informada, democracia participativa, consenso amplio y transparente. Es decir, que en ese sentido claro, tomar las grandes decisiones de espaldas a la ciudadanía, que es lo que ha venido ocurriendo pues cada vez más, como ha ejemplificado sobre todo este país, desde mandar las tropas a Afganistán, o bien pues privatizar las cajas de ahorro primero,
luego publificarlas, es decir, nacionalizarlas cuando estaban en pérdidas. Todo esto se decide sin contar para nada con la ciudadanía, al mismo tiempo, igual que se liquidó en su día, pues dejando sin perdón ni un resquicio de banca pública, ¿no? Todo esto se ha decidido de espaldas a la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ya a la parte final. Entonces, en el libro entro sobre todo a la revisión de las nociones de propiedad, de trabajo y la conexión entre libertad e igualdad, revisar la individualidad posesiva y dependiente. Entonces, otras formas de pensar y ver el mundo. Entonces, vemos que nociones de propiedad, bueno, voy a apuntar simplemente el hecho de que la propiedad, la noción al uso, pues tomó cuerpo junto con la idea de sistema económico actualmente dominante y la noción unificada de riqueza, cortada simplemente por el reduccionismo monetario. Esa visión unificada de riqueza genera una visión unificada de propiedad. Se mete toda la propiedad en un mismo saco y además se declara sagrada. Pero dices, pero bueno, ¿y eso? Pues allá en autores pues como Locke, básicamente, pues se encargaron de justificar esa noción de propiedad diciendo que es que, claro, era el trabajo el que hacía que el agua era de todos, pero si la cogías en un cántaro te pertenecía. Era el trabajo el que ponía el sello sobre la propiedad del que había puesto ese trabajo y decía, bueno, y sobre la tierra también, porque la hierba que come mi caballo me pertenece y la que siega a mi criado. Y decías, ala, pero entonces no le correspondía al criado, sino que era al amo. Entonces algo raro pasa. Y entonces, claro, parte pues de una distribución desigual de propiedad y entonces a la vez que se permite acrecentar sin más por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues hoy día resulta que el grueso de los activos en realidad de la propiedad son activos financieros o inmobiliarios. En ese sentido, básicamente, si se cogen las grandes fortunas en impuesto de patrimonio, más del 95% de su patrimonio son activos financieros y de los países ricos 3/4 de lo mismo. Entonces nos encontramos por una parte que el grueso de la propiedad no tiene nada que ver con el trabajo, sino que precisamente son activos financieros y además ¿quién gestiona eso? Es que la otra idea es que el ojo del amo engorda al caballo. Entonces, hombre, el empresario propietario pues gestionaba para nada. Todas las transnacionales son asalariados en realidad que están ahí como directivos gestionando eso. Eso tampoco rige. Entonces nos encontramos con que sigue perpetuándose una visión obsoleta de propiedad y entonces habría que abrir la lupa para ver todo lo que hay dentro y entonces encontrarnos, pues ahora el tema de los desahucios o esto, dices, pero no, es sagrada y resulta que hay que echar a la gente y no sé cuánto, dices, pero bueno, entonces esto es muy fuerte, ¿no? Entonces antes no existía esa visión de propiedad, por ejemplo la escolástica pues hablaba pues del caso de extrema necesidad que se imponía sobre la propiedad, quiero decir que había otras visiones más diversas. Entonces otra vez pues habrá que abrir ese cajón desastre de la propiedad, igual que abrir el cajón desastre del valor monetario para ver pues lo que hay dentro y gestionarlo en consonancia. Bueno, entonces para lo cual pues decíamos hace falta, rechazar falsos atajos, reconocer que no se puede avanzar pues hacia una sociedad de individuos libres e iguales apoyados en la actual teoría de la propiedad, decimos, y en organizaciones jerárquicas como son las empresas capitalistas y los actuales partidos políticos. Entonces tenemos que darnos cuenta plenamente que esto está vinculado con las ideas de individuo y sociedad que hemos indicado anteriormente y con la escisión de individuo sociedad frente a la sociedad, etcétera. Entonces, en ese sentido, ya desde la Boétie hace siglos, pues él decía que lo que generaba la tiranía era precisamente una cadena de oro que ataba pues por la rivalidad, la competencia, la avaricia, el egoísmo, etcétera, etcétera. Esa cadena era la que propiciaba que uno pudiera
dominar a todo un pueblo porque estaba todo atado por esa cadena de dependencia. Entonces, por lo tanto, en la medida en la que el actual sistema atiza la rivalidad, la competencia, el egoísmo, la avaricia, la desconfianza, el miedo, etcétera, pues es asilo de despotismos. Entonces, en ese sentido, aunque se llame democrático. Entonces, por lo tanto, la democracia participativa, pues lo que requiere por fuerza es que desde el punto de vista social, individual, pues propiciar relaciones de amistad, cooperación, solidaridad, desprendimiento, confianza, libertad de comportamiento, de opinión, es decir, no estar muerto de miedo porque entonces basta que se diga algo para que le penalicen el poder o para que le contraten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues esto es construir para este cambio hace falta construir una filosofía, sobre todo común, que reinterprete y oriente la evolución humana hacia la convivencia y felicidad compartidas, promoviendo, bueno, pues una contención voluntaria, en ese sentido, un mejor con menos, y esa filosofía pues debe reorientar el proceso de individuación sesgada e incompleta que he indicado y que ha sembrado la actual civilización, pues paliando el divorcio que se plantea entre las promesas de esa utopía liberal y las crudezas, claro, que nos ofrece pues la sociedad jerárquica actual. Y para ello, bueno, lo que hará falta es sobre todo promover pues relaciones que otras disciplinas analizan. Por ejemplo, en antropología pues se ve que no solo es el intercambio utilitario el que existe, ¿no?, sino que hay relaciones de redistribución, sobre todo de reciprocidad, por ejemplo en cuidados. Igual las relaciones pues de amistad conllevan esa reciprocidad, etcétera, etcétera, que habrá que cultivar, que tener bien en cuenta, es decir, que salgan bien en la foto. Entonces, igualmente incentivar relaciones de cooperación, amistad, solidaridad, supeditando a ellas el contractualismo mercantil y la competitividad hoy imperantes. Y por último, pues claro, someter también a los principios e ideas de sistema económico y político precisamente a estos principios, ¿no?, y readaptarlos, ¿no? Entonces, bueno, orientaciones básicas ya para ir terminando, pues es decir, propuestas desde el reduccionismo del dinero y del poder hacia enfoques políticos y económicos abiertos y transdisciplinares. Es decir, que habrá que unir poder y riqueza y entonces sistema político y económico si queremos hacer algo. Lo que no podemos es seguir razonando con esos compartimentos estanco que lo único que hacen es encubrir lo que de verdad está pasando, ¿no? Entonces, abrir el objeto de estudio, democratizar la reflexión político-económica porque tiene que ir asociada por fuerza. Entonces, el sistema político y económico habrá que desplazarlo desde el sistema político-económico hacia una política y una economía de sistemas, es decir, en vez de razonar de el sistema económico que recoge las cuentas nacionales, etcétera, pues habrá que razonar en términos de metabolismo, con toda la teoría de sistemas y el instrumental que nos ofrece la economía ecológica, y viendo también pues todas las dimensiones sociales, etcétera. Entonces, con todos los sistemas que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, la individualidad, desde la individualidad posesiva y dependiente hacia una individualidad pues desprendida y autónoma, que es un poco lo que entrevé el libro de Almudena Hernando sobre la fantasía de la individualidad. Pues habla pues de una individualidad autónoma que ya se está dando, de considerar a la vez pues no solo la razón y entonces el trabajo y toda esa especialización, todo esto y tal, de esa individualidad dependiente, sino ver que lo relacional, entonces los sentimientos, todo esto es una cuestión básica para el disfrute de la vida, y entonces habrá que ligar las dos cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya pues habrá que poner coto a esa individualidad
dependiente, que es la que ha generado, pues sobre todo tanto liderazgo patológico, ¿no? Porque esos sistemas empresariales y políticos lo que hace es que se promuevan individuos verdaderamente patológicos y se erijan en líderes y entonces gobiernen toda la sociedad, pues estos liderazgos patológicos, que entonces, claro, habría que poner contrapesos para que entonces estuviera pues más equilibrado ese desarrollo, pues digamos, de la razón y de la pelea competitiva y de todas esas historias, pues con todas las otras dimensiones, pues más relacionales, etcétera, como he indicado posteriormente. Y bien, pues entonces, por supuesto, habrá que pasar pues desde esos gobernados pasivos para que se vayan haciendo esos individuos, en primer lugar ciudadanos, pero luego políticos activos, es decir, que todo el cuerpo social en general pues ejerza su participación creando un marco institucional propicio para ello, pero también una ciudadanía activa, entonces que tenga afán, pues claro, de participar en la toma de decisiones o en todos los filtros para seguimiento, pues claro, de esas decisiones y del poder, ¿no? Y entonces, bueno, ya para acabar, la cuestión es que este cambio de paradigma, pues lo que ocurre es que afecta a cantidad de aspectos y de dimensiones de la vida humana. Entonces, en ese sentido, yo creo para mí una gran novedad, pues respecto a esos cambios y esas filosofías de crisis del pasado siglo XX, etcétera, etcétera, o de ese racionalismo y realismo ingenuo que con un golpe de sombrero político se pensaba que se podía cambiar ya un sistema y establecer una nueva sociedad, pues vemos que la cosa es bastante más compleja. Tenemos que darnos cuenta que todo esto afecta desde las tres ecologías, es decir, lo subjetivo por una parte, idea de individuo, ya relaciones sociales, idea de sociedad, lo político, institucional, etcétera, etcétera. Todo eso está vinculado y hay que tocar todas las piezas a la vez para que eso se tenga de pie y se traduzca en verdadero pues cambio social. En ese sentido, ya pues podemos decir, como alternativas y perspectivas finales, pues desde lo que yo llamo enfoque cointegrador, que nos llevaría hacia un nuevo paradigma social, pues afectaría, pues por una parte, el proseguir, es decir, las inercias del statu quo y todo esto, frente a reconvertir, en el sentido de la eutopía a la que me he referido, pues cacotopía. Bueno, pues es que todo esto se traduce, como hemos ido viendo a lo largo de la intervención, en un enfoque parcelario, en una visión de tiempo lineal, de espacio homogéneo, filosofía individual competitiva, es decir, individuo enfrentado a la sociedad, etcétera, para cada uno, sálvese quien pueda, individual, etcétera, democracia representativa, meramente naturaleza, un medio ambiente errático e incontrolado al que se enfrenta pues precisamente el divorcio hombre-naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Especie humana enfrentada a la naturaleza, como decimos, recursos naturales pues limitantes, vaya hombre, resulta que es que aquí todos los recursos y el planeta, bueno, que vemos que lamentablemente no crece, vaya hombre, qué delimitaciones hay de recursos, etcétera. Entonces, frente a eso, hombre, pues habrá que ver, este nuevo paradigma nos invita más, claro, a pasar también a razonamientos más sistémicos. El tiempo lineal, hombre, pues puede ser lineal, pero hombre, es que habrá que verlo también desde perspectiva cíclica, irregular, habrá que considerar el espacio heterogéneo, no solo homogéneo, etcétera. Entonces, filosofía, hombre, habrá que dar cancha a unas dimensiones global cooperativas, porque si no, aviados estamos. Quiero decir, el deterioro colectivo está servido de antemano, ¿no? Democracia, hombre, si es democracia tendrá que ser algo participativa, ¿no? Habrá que dar cancha precisamente a lo que hemos estado comentando, de transparencia, participación, todo esto, ciudadanos activos en política, etcétera, etcétera. Naturaleza, hombre, es que lejos de ser un medio ambiente
fruto pues de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario, pues resulta que más bien esta biosfera con todos los ecosistemas que analizan pues las ciencias de la naturaleza, que está sujeto pues a leyes de comportamiento, a cosas que habrá que tener muy en cuenta para una gestión razonable, ¿no? Entonces hay que razonar pues desde el ángulo más bien pues de lo que llamamos economía ecológica o de lo que yo llamo enfoque cointegrador, etcétera, etcétera. Especie humana enfrentada a la naturaleza, hombre, por Dios, si la especie humana es naturaleza, entonces habrá que establecer pues una simbiosis o fusionarla pues en ese entorno natural, porque entonces el pensar que la especie humana puede en realidad enriquecer su vida deteriorando su medio ambiente, dice, hombre, es que para eso hace falta ser una mente muy mezquina o parcelaria, porque con la dimensión que tiene la especie humana, pensar que eso se va a tener de pie es que es de un absurdo manifiesto. Hombre, habrá que establecer una simbiosis, que es un poco lo que ha generado el enriquecimiento de la vida en el planeta, precisamente que va unida a la diversidad, porque ningún organismo puede alimentarse y enriquecerse nutriéndose de sus propios detritus. Precisamente en la naturaleza no hay ni recursos ni residuos, porque todo es objeto de una utilización posterior, porque hay toda una serie de organismos, descomponedores, etcétera, que van utilizando todo esto, cerrando todos los ciclos de materiales. Ahí está la clave del enriquecimiento de la vida en la Tierra. Entonces es el modelo biosfera en que nos da servido pues un poco esta lógica elemental a la que tendremos que atenernos, y entonces en este sentido ya pues claro, los recursos naturales limitantes, hombre, por Dios, pues no sé, la especie humana pues tendrá que ser sugerentes para establecer estas simbiosis razonables. Entonces quiero decir que si es el clima mediterráneo, que tiene pues un poco el problema de que llega el estrés hídrico en verano y ya vemos pues ahí se agota la reserva del suelo de agua, se secan las hierbas, todo esto, ¿qué ocurre? Pues hombre, lo suyo es que se planten los cereales de invierno que ya se han recogido cuando viene ese estrés hídrico. Es la civilización del trigo y los cereales de invierno, igual que en clima húmedo, que el agua no es factor limitante, pues se planta el maíz, otros cereales de primavera que están en pleno auge vegetativo en verano porque el agua no es factor limitante, o bien clima monzónico que se encharca cuando viene insolación y temperatura. Hombre, la civilización del arroz, etcétera, son sugerentes, igual que la arquitectura vernácula pues induce en la historia de la humanidad a usar pues todos los materiales del entorno para establecer pues unos abrigos razonables que tengan un comportamiento acorde con las exigencias y los problemas del clima de cada sitio, con los materiales del entorno, etcétera. Entonces hemos de reconstruir pues esa simbiosis enriquecedora de ambos, y es un poco desde esta perspectiva tendremos que ir dando cancha a esa visión alternativa para que se vaya armando, si acaso, pues ese nuevo paradigma. Y muchas gracias.